¡Qué barbaridad! Ya me dio miedo este tema que les vamos a compartir el día de hoy. Vamos a hablar de los ácaros, gente que nos está viendo y que le acaba de cambiar. Está con nosotros la doctora Margarita Vargas Sandoval. Ella es especialista en el tema y nos viene a platicar todo acerca de estos animalitos que dan miedo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ya hasta me dio comezón, doctora. Sí, así se pone la gente. ¿Sí va? Sí. Doctora, me gustaría que antes de que empecemos el tema, nos platicara, a la gente que no sabe, ¿qué son los ácaros? Bueno, los ácaros son artrópodos, o sea, son parientes de los insectos, no son insectos. Están más emparentados con las arañas. Ajá. Hay un grupo que son los arácnidos, ellos están dentro de los arácnidos. Hace muchos años algunos investigadores pensaban que se podía hacer un grupo aparte por las cualidades que tienen, que sí difieren un poco de las arañas, pero finalmente a nivel molecular y a nivel de partes morfológicas y embriológicas los ubican dentro de los arácnidos. Entonces lo que se ha hecho es que los tratan como una subclase de la clase arácnido. Ajá, entonces son animales que no tienen antenas, que tienen quelíceros, en vez de mandíbulas tienen quelíceros. Y tienen 4 pares de patas. Una particularidad que los hace especial es que cuando son larvas tienen 3 pares de patas. Entonces por eso se difieren un poquito de todos los arácnidos, pero están dentro de los arácnidos, es como subclase. De todo, de todo. Yo tenía, cuando yo empecé a estudiar acarología, mi maestra preguntaba, ¿ustedes dónde creen que no puede haber ácaros? ¿Dónde creen? Ay, no, En el Ártico, pues hay, ¿no? Sí, ¿en el Ártico también hay? Sí, sí. En las profundidades del mar también hay. En el suelo, ¿no? A los 2-3 metros del suelo, ahí hay. En los desiertos, en el bosque, asociados con plantas, asociados con animales, con todo tipo de animales. De hecho, por ahí hay un esquema, ese. Allí en ese esquema, por ejemplo, vienen representados el tamaño de cada individuo que está ahí, de plantas, animales, hongos, invertebrados. El tamaño significa la diversidad de especies que hay en el mundo. Entonces, si se dan cuenta, allí hay un insecto, un escarabajo, que es el más grande de todos, ¿sí? Porque se supone que estamos en la era de los insectos, ¿no? Que hay mucho más especies de insectos en todo el mundo que cualquier otra cosa. Y el que le sigue en tamaño, si se dan cuenta, son los ácaros, ¿no? Ajá. El sesgo es porque no hay tantos acarólogos como entomólogos. Si hubiera tantos acarólogos como entomólogos, entonces los ácaros serían más grandes que los insectos, porque estos se asocian a todo, a las plantas, a las aves, a los mamíferos, a los invertebrados, a los moluscos, a las algas. Incluso hay ácaros asociados a ácaros. ¿Ácaros asociados a ácaros? Ajá, o sea, entonces, a estos los encontramos en todos lados. En todos lados. Y son como primos de las arañas. Sí, así es. ¿Qué pasa si encontramos, por ejemplo, cómo los vemos? Porque yo había leído en algún artículo también que no son tan visibles como, por ejemplo, una araña. O sea, la araña, por más chiquitita, a lo mejor sí la distingues, pero un ácaro no. No, ese también es el problema del estudio de los ácaros, porque no todos les gusta pues estudiar animales tan pequeños, son inconspicuos, no los podemos ver. El más grande sí llega a medir hasta 3 centímetros cuando está repleto de sangre, por decirlo, ¿no? En el caso de las garrapatas. Pero el más pequeño puede medir hasta 100 micras, 150 micras. El ojo humano puede percibir, sin distinguir qué es, puede percibir hasta 40 micras. O como un grano de sal o de azúcar que mide como 100 micras. Sería el tamaño de los más pequeños, de los ácaros más pequeños. De tal forma que si tú quieres estudiarlos, tiene que ser forzosamente con aparatos especiales, microscopios de contraste, ¿cómo se llama estos? De barrido. Todos estos esquemas, por ejemplo, del anterior que acaban de pasar, son fotografías de microscopía electrónica,
y entonces se han descubierto cosas interesantísimas y diversidad y formas de sedas y todo eso que no se conocía antes con los microscopios normales, ¿no? Pero sí tiene que ser con microscopios y con técnicas Con algo más especiales. especializado. ¿Cómo afectan estos bichitos, estos seres vivos a nosotros, los seres humanos? Pues tienen diferentes formas de afección. No sé si hay unos collages que hice para ver, por ejemplo, están asociados con plantas, ¿no? Ahí es donde les digo que eso es parte de los arácnidos. Están asociados con plantas desde dos puntos de vista, de uno que son las plagas, y pueden ser plagas muy importantes que devastan cultivos, pero también dentro de los ácaros hay quien se come las plagas, o sea, hay ácaros que se comen las plagas y pueden ser benéficos y se usan para control biológico. Ya hay lugares en donde los reproducen y todos para usarlos como control biológico. Esos, digamos, asociados a plantas, ¿no? Y los que no conocemos que están en plantas silvestres y otro tipo de plantas, ¿no? Y luego hay ácaros asociados a no sé si me pueden pasar la siguiente. La siguiente diapositiva. Hay ácaros que solamente se suben a los animales o incluso a nosotros para ser transportados de un lugar a otro. Esa es una asociación, exacto, de camioncito, decía la doctora. Son foréticos, esa es una asociación que se llama foresia. Entonces ellos se suben, como no tienen alas y son muy chiquititos, necesitan de algo para ser dispersados, ¿no? Entonces se suben animales. Yo lo que les decía, por ejemplo, hay ácaros asociados a ácaros. Este que está acá, el cafecito, es un ácaro, y los que tiene encima son ácaros, ¿no? Entonces se suben a ellos para ser transportados. Hay otros que son parásitos de invertebrados. Sí, les decía, con todos los insectos pueden tener asociación de parasitismo o de foresia. Y por ejemplo, los importantes como la varroa, que causa muchos daños en las abejas, y otros tipos de ácaros que causan, el Acarapis gudi, que causa mucho daño en las abejas, que puede, no sé, deshacer incluso panales completos, ¿no? O sea, matar matar todo el panal, ¿no? Completo. Y luego hay ácaros asociados con vertebrados, que eso sí pueden estar en reptiles, en anfibios, aves y mamíferos. Y aquí la asociación puede ser de parasitismo, de comensalismo o de foresia, como les decía. Y bueno, lo que nos importa a nosotros precisamente es el parasitismo, ¿no? Ahí pueden ser que causen directamente enfermedad, o que pueden transmitir enfermedades. Y esa es una parte bien importante de los ácaros desde el punto de vista médico, porque hay enfermedades que pueden ser mortales transmitidas por ácaros, ¿no? Por garrapatas. Doctora, ¿cómo sé en mi casa? O sea, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado que a veces me da comezón y es una ronchita bien chiquitita. Y digo, híjole, ya tengo arañas en mi casa o qué. ¿Cómo distingo el piquete o mordida? No sé, corríjame si a lo mejor no estoy en lo correcto. ¿Cómo distingo si es piquete o mordida de una araña y de un ácaro? Bueno, por ejemplo, este ácaro es una enfermedad transmitida por garrapatas. Sarna. Lo que tú dices, un piquete no es exactamente piquete, porque él lo hace con los quelíceros. Y lo único que se puede alimentar de sangre, por ejemplo, vamos a hablar así en general, son los corucos o corupos, ¿no? Que le llaman acá, porque decían que las golondrinas, en ¿no? México les dicen corucos, pero bueno, los corupos, esos se alimentan de sangre. Hay unos que se llaman trombicúlidos, que se alimentan de linfa, y las garrapatas. Y eso es lo que hacen, es morderte con los quelíceros y después succionar la sangre. Entonces, el piquete de una garrapata o de un ácaro no lo puedes diferenciar de un piquete de mosco, excepto porque la garrapata la vas a tener pegada ahí, esa se sube, te pica y se va a estar pegada a tu cuerpo hasta que está completamente repleta y se baja.
O sea, ese sí te pesca y ahí se queda hasta que termina de comer. Y no sientes nada porque la saliva tiene antihistamínicos. Anestesia. Ajá, Como los anestésicos, mosquitos, ¿no? exacto. Primero anestesian para después picar. Más o menos sí. Y entonces no vas a sentir nada. Si sientes la garrapata, pues corres con suerte y te la puedes quitar. Pero si no, puede alimentarse y bajarse después ya de ti sin ningún problema. Te Como hace usan con y los va- perros, Gracias. con las vacas y con todos los que se alimentan de... Entonces, no hay una manera de distinguir, ya me están comenzando, no hay una manera de distinguir, por ejemplo, el piquete o la mordida, como dice, de una garrapata, de un Mosco. mosco Y una garrapata. y de una garrapata. Pues sí, porque el mosco te va a dejar el piquete y la garrapata lo que hace es que va a estar ahí. Ajá. Si te transmitió la garrapata alguna enfermedad, pues te va a dejar una huella. Por ejemplo, para la enfermedad de Lyme hay una cosa que se llama ojo de buey, le llaman ojo de buey. Es la picadura de la garrapata y alrededor de la picadura, como este que está acá de este lado, alrededor de la picadura se ve rojo. Ay, Dios. Ajá. Ese es un eritema migrans. Se llama migrans porque puede pasar de un lado para el otro del cuerpo ya una vez que estás infectada con la borrelia, que esa es la enfermedad de Lyme, la que le dio a Thalía, O sea, ya fue por eso. transmitida por una garrapata. Ujú. Ay, ya Y ven, Italia se entonces- salva. Ajá, no, ella sufrió mucho y estuvo muchos meses, mucho tiempo en recuperación para poderse curar de la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Bueno, a mí me preocupa mucho a lo mejor en casa porque dicen, yo había escuchado que mi mamá nos voltea el colchón y soléalo y no sé qué para Los ácaros del para polvo. los ácaros. Ujú. Entonces, ¿qué tenemos? Si es verdad que tenemos que estar limpiando y moviendo cosas y todo ese rollo o cómo le hacemos para estar un poquito más seguros que a lo mejor no nos vamos a llenar de piquetitos. Bueno, los ácaros del polvo, eso no lo podemos evitar, ahí van a estar siempre. Sí, siempre. Los ácaros de los que están en tu almohada, en tu colchón, yo les digo a mis alumnos, no se preocupen, se duermen con miles de ácaros. Si los dejó su novio, no lloren ya porque ven, nunca estamos se solos. duermen, nunca están solos, exacto. Y entonces, esos ácaros solamente son dañinos cuando la persona es alérgica. Si a una persona normal no le pasa nada. Si tienes alergias, entonces sí puedes tener consecuencias por los ácaros. ¿Qué te hacen? Pues te venden sábanas especiales El para los cubrecolchón ácaros, ¿no? ajá. Almohadas especiales para que no tengas ácaros. Una aspiradora especial para que no sé qué, ¿no? Pues, ¿qué crees? Es falso todo. Que gasté. Totalmente. Me están engañando toda la vida. Exacto, te están engañando toda Rayos, la vida. yo que Que me meto las regresen el cobijas con cloro. Ay, bueno, iba a decir marcas, pero le echo ahí todo, entonces nunca se quitan. No, Rayos. lo único que puedes hacer si tienes una persona alérgica o eres una persona alérgica es mantener las poblaciones bajas de ácaros. ¿Cómo haces eso? Pues sí, limpiando, ¿sí? Procurando no tener lugares en donde se acumulen polvo, o sea, nada de alfombras o cortinas, Ay, yo soy fan de los peluches, tapetes, doctora, por favor. peluches, nada de eso, o sea, nada que pueda acumular polvo. Telas que tengan tejido muy cerrado para que tampoco acumule tantos ácaros, tanto Mi exacto. cobija. O sea, todo lo que todo me lo gusta, pachoncito doctora. Adiós, fuera. cobija. Ujú. Y así tú mantienes, y bueno, y las temperaturas de tu casa tienen que ser también una temperatura media, que no sea muy alta, que no haya mucha humedad, porque eso favorece el crecimiento de las colonias y entonces tienes más ácaros. Entonces ya bajas las poblaciones y tú tienes menos posibilidad de contacto. ¿En el pasto hay ácaros? Sí. Porque yo, junto a mi cama hay como un patio ahí chiquito y entonces esto quiere decir que cuando abro mi ventana en vez de ventilador se dejó que se metan los ácaros. Pues Ya están en adentro, teoría pasto ya están ahí, adentro. Los Eso haces no, convivir con los de adentro. Con los, Sí. Salgan a jugar, hijos míos. exactamente. Exacto. No, es que eso no lo podemos evitar, Oh. están en todos lados. Solo disminuir las poblaciones. Solo disminuir las las personas que, poblaciones. no sé, o las personas en casa que tienen alguna mascotita o tienen alguna, De eso, No de más, eso me sí. gustaría hablar porque más ampliamente, porque ese es un problema bien difícil de transmisión de enfermedades. De hecho, en marzo por ahí, en marzo-abril hubo una epidemia muy fuerte en Chihuahua, en donde hubo incluso muertes
por la transmisión de riqueza a través de las garrapatas, precisamente por las mascotas, por los perros. Por eso es que Y el Lyme producto- también se puede transmitir o sea, favorece pues como vector las mascotas, principalmente los perros. Por eso no se pueden perder el siguiente programa del martes, porque de eso nos van a platicar, de enfermedades de estos animalitos que los vemos, es más que ni los vemos, Sí. pero sí a veces sí los Ahí sentimos. están. O sea, doctora, en todos lados hay ácaros. De ¿Queramos o nosotros, no? nosotros tenemos 2 especies con nosotros siempre, quieras o no, arriba. No, doctora, no me diga eso. O sea, aunque nos bañemos, todo. Aquí ¿Viven están. ácaros? Vive una especie en los folículos de las pestañas, que es Demodex folliculorum, y otra especie que es Demodex brevis en los folículos de las glándulas sebáceas aquí de la piel de la cara. O sea, si yo me pongo un microscopio en la cara, ahí tengo cositas, acaritos. No, tienes que sacarte la piel. secreción de las glándulas y verlas al microscopio. Y las pestañas, con que te arranques unas pestañitas y las pones al microscopio y las ves. Esos son de los más chiquitos, de los que miden como 100 micras, 150 micras. Que no percibimos, no Que no- vemos ahí no colgando, los ahí, Ahí él, como ahí Tarzán. saludándonos. No. Algunos decían que, por ejemplo, la conjuntivitis era una causa, el ácaro era causa de la conjuntivitis, pero no, en realidad no. Puede, con la conjuntivitis, que es una infección bacteriana, puedes favorecer el crecimiento de las colonias de ácaros porque tienen más que alimentarse, ¿no? Pero no es la causa de la conjuntivitis. Ellos están ahí y han evolucionado con el hombre a lo largo de toda su, Los han de toda acompañado. su vida. O sea que Ujú. no nos benefician nada también tener estos animalitos aquí, No. no es como que nos ayuden a defendernos por lo menos de algo. Pues no, en realidad no. Parásitos. Para Sí. que saben. ¿Quién No, sabe no quién es se parece? cierto, No, Ah. porque si hay ácaros, bueno, ya nos dijo que en las plantas algunos se Claro. comen a otros, entonces es cadena alimenticia. No, y hay, por ejemplo, ácaros también que son indicadores de contaminación, ¿no? Hay ácaros que hacen aireación en el suelo para que las plantas puedan ¿Pueden respirar? alimentarse, o también hay un grupo de ácaros muy importante que son los oribátidos, que viven en el suelo y que se dedican a descomponer la materia orgánica, a hacerla viable para las plantas. Entonces, no todos son malos, pero los que son malos son muy malos. Los que son Y malos hay sí que se enojan tener mucho feo. cuidado con ellos. Entonces, para disminuir la población de los ácaros, que no vamos a acabar con ellos nunca en la vida, ¿qué podemos hacer? Limpiar, no tener un clima ni caliente ni frío, Ujú. y ¿qué más? Y no tener muchos lugares en donde se acumule polvo. Híjole, ¿qué voy a hacer con mis tapetes, doctora? Pues desecharlos. Venderlos aquí con buena Desecharlos. vibra. Si son muy caros, venderlos. Yo soy fan de los tapetes y las cobijas de No, la abuela, les digo. Eso sí, eso sí acumulan mucho polvo y ahí hay muchos. Los peluches, todo Ujú, eso, arreglitos así, todo. Ay. Todo eso acumulan polvo y ahí están los ácaros. Si eres alérgica, sí te recomendaría que te deshicieras de todo. Pues esto que dicen los oftalmólogos, con todo respeto, que son cambios de temperatura. A mí me diagnosticaron que cambios de temperatura, alergia, pero ya me di cuenta que cuando sacudo algo empiezo con la nariz. Ujú. Hay una prueba que hacen, ¿no? Que Sí, te hacen pero- con diferentes alérgenos, Ujú. porque curiosamente no son los ácaros los que te provocan la alergia, sino los desechos de los ácaros, los excrementos y la ¿cómo se llama? La cutícula que dejan cuando cambian de La capita. la capita, esa es las exuvias se llaman. Cuando cambian de tamaño, ellos se quitan el exoesqueleto y lo dejan. Las exuvias y el excremento es lo que causa la alergia. Y esos son los alergenos, eso es lo que te ponen a ver qué tan alérgica eres en ese sentido. Pero también hay buenas noticias porque hay vacunas para eso, te pueden dar una vacuna Sí. específica y te pueden, a lo mejor no quitar completamente, pero sí disminuir bastante La alergia. la reacción alérgica. Doctora, redes sociales, ¿dónde podemos encontrar más de este tema a todas las personas que nos están viendo desde casita? Bueno, yo tengo pues mi Facebook, pero hay también una página de Acarology, que es a nivel de la Asociación Mundial de Acarología. Igual pues me pueden escribir a mi correo electrónico, por ahí está, es barcasmarga@hotmail.com y con mucho gusto puedo atender
cualquier duda o cualquier duda situación o que tengan. situación. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Chéquense y vean, limpien su casa porque hay que disminuir esta población. Y vámonos a una pausa comercial. No se pierdan el siguiente martes porque vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por ácaros. Así que vámonos a una pausa comercial. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Muy amable.